Estaba hasta morirme para ver si alguien se daba cuenta que necesitaba un abrazo. Me prometo que no voy a volver a tomar. Que a las 48 horas estaba agarrado a la taza de un váter, esnifando a rayos. Es difícil que alguien sin haber bebido alcohol vaya a consumir alguna... Drogadicto mal curado, alcohólico asegurado. ¿Y Eso sabes es qué de pasa, adentro. Ana María? Que a los adictos las nunca van a dejar de gustar. Mucha gente cree que el adicto es aquel que está en situación de calle, aquel que está pinchándose en un cajero. Adicto es el que te firma la hipoteca, a veces el que conduce el autobús de tus hijos, a veces tu socio. Luis Pérez es terapeuta especializado en adicciones y fundador del Centro Zeus. No habla solo desde la teoría, sino también desde su experiencia. Él, según sus propias palabras, es un adicto recuperado. Y esa honestidad es lo que lo convierte en una autoridad y un referente porque entiende como pocos lo que esto significa. No promete milagros, pero sí cambios reales y sostenibles. Y demuestra que aunque la adicción nunca desaparezca del todo, la libertad se construye cada día. Y vivir así también es una victoria. Yo vivo sin consumir y tengo la enfermedad de la adicción y va a convivir conmigo toda la vida, pero no voy a alimentarla, porque es la manera en la que no voy a volver ahí. Tenemos que hablar es una presentación de Whiplash, Servicios Ilimitados de Marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, Parches X39 de Lightway, Opción Yo, Miravisión, U-Build, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa. Querido Luis Pérez, Buenos días. bienvenido. Gracias tal? por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Alguien que esté en este momento dando vueltas por las redes sociales y se encuentra con nosotros, ¿por qué lo atajarías y le dirías, quédate hasta el final de esta conversación? Convivir con un drogadicto es difícil, no es fácil. Pero saber cómo alguien que lo había perdido todo, como alguien que destrozó su vida con las drogas, alguien que perdió su empresa, su familia, que se quedó solo, ha logrado fundar una institución que en 2022 fue reconocida como la mejor institución de España para tratar las adicciones por la Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y que en 2024 en los Premios Medicina de Budapest fue reconocida como la mejor institución de Europa para tratar las adicciones, creo que es una buena razón. Es una esperanza, ¿no? Creo que ese puente de cómo pasamos de vivir desde por y para la droga a cómo reconstruimos una vida y nos volvemos un cabeza de familia ejemplar y en quien la familia y las personas pueden confiar, creo que es una buena razón. Vamos a echar hacia atrás, ¿te parece? En esta historia. Porque además eres el protagonista de esta historia de alguna manera. El hecho de haber pasado por todo lo que pasaste te hace tratar este tema desde un lugar mucho más empático del que seguramente pueden tratarlo con la misma empatía muchos terapeutas, pero el tú haber pasado por allí te hace especial, porque es como cuando, y perdóname la analogía que está tan lejos quizás del mundo de la terapia, pero cuando una actriz la dirige a un director que es actor, es diferente, porque el director sabe ponerse en los pies de la actriz. Igual, el adicto que sabe que su terapeuta es adicto o fue adicto también, yo creo que el acercamiento es diferente, la confianza surge de una forma mucho más armónica. ¿Ha sido así para ti? Un 20% de la población que nace a morirme para ver si tiene alguien se daba cuenta predisposición que necesitaba genética un abrazo. a desarrollar que adicción. no voy a volver a tomar. Y este 48 horas es un estaba dato agarrado a la taza de un bastante váter. preocupante porque por cada adicto Es difícil que alguien van a sin haber sufrir bebido las alcohol vaya... consecuencias 10 personas más. Entre parejas del adicto, familiares del adicto, hijos del adicto, o porque un adicto va colocado y mata a tu hija en un accidente de tráfico. Además, este tiene un problema añadido, y es que en este caso, por esto la adicción es una enfermedad tan difícil de resolver, el último en enterarse que está enfermo es el adicto, es el enfermo. Y esto complica el tratamiento. Cuando yo iba a terapia, porque consumía drogas y mi pareja me obligaba a ir a terapia, y mi familia me decían, tienes que ir a terapia porque necesitas ayuda. Y yo cuando iba al psicólogo lo veía cogiendo apuntes y yo pensaba, es que le estoy hablando a una persona que no sabe de lo que hablo.
y yo tenía la sensación que le estaba hablando en chino. Ya. Y yo podía ir al psicólogo, mentirle, consumir antes de entrar a terapia, Wow. tener droga en el bolsillo, consumir cuando salía. Y parecía que la terapia, si la ves desde fuera, dices, esta terapia es una maravilla. Ujú. Va muy bien. Sin embargo, yo cada vez consumía más. Y aquí lo importante está en cómo se siente un adicto cuando está sentado en una sala de terapia. ¿Qué le pasa por la cabeza a esa persona? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué inseguridades? ¿Qué creencias? Y yo he estado en esa silla. Ya. Sé cómo se siente un adicto. Cuando fuiste por primera vez a una terapia en su momento, ¿fuiste presionado por tu familia, por tu pareja, por la circunstancia, porque ya se había escapado todo de las manos? ¿O en algún momento hubo un punto de inflexión en ti mismo que dijo, yo tengo que buscar ayuda? Hay un primer momento en el que la familia intenta que vayas a tratamiento, y en mi caso pasó. Querían que fuera a terapia, la terapia no funcionaba. Pero hay tres tipos de adictos. Está el adicto que no sabe que tiene un problema. Está el adicto que sabe que tiene un problema y lo quiere solucionar, pero como él quiere. Y está el adicto que sabe que tiene un problema, que pregunta qué hay que hacer y lo hace. Ya. Cuando yo iba a terapia para dejar de consumir, yo no quería dejar de consumir. ¿Tú lo hacías por complacer a tu Por familia? complacer a mi pareja, que no me dejara, porque mi familia se callara para que me dejaran tranquilo Ya. y poder seguir consumiendo. Pero llega un día que me da una sobredosis. Y entonces me convierto en el paciente de tipo 2, en el que quiere recuperarse, en el que sabe que tiene un problema, pero quiere hacerlo a su manera. ¿Y cuál era tu manera de hacerlo? ¿Cuál creías tú que iba a Pues, ser la manera de salir de ahí? Yo pasé por varios centros y en uno de ellos, me acuerdo, después de estar en varios centros, llego a una clínica, me siento en una terapia de grupo y hay un terapeuta que está sentado ahí en esa silla con un reloj, un tío que iba muy bien arreglado, y empieza a decir lo que había consumido, cómo se había comportado, cómo él era. Digo, hostia, si este es adicto, dice que se ha metido lo que se ha metido y está aquí sentado dando terapia, significa que de esto se puede salir. Ya. ¿Esa fue tu primera lucecita al final del camino? ¿Verlo a él? Sí, fue la cosa que dije, ¿será que se puede? Ya. Y además vi una persona tan arreglada, tan cuidada, con un reloj, con una vida que se veía que tenía, con un brillo en su cara. Pensé, hostia, Se puede. o me está mintiendo o es que se puede. Y recuerdo que se me lleva a un despacho y me dice, Luis, tú no te vas a recuperar. Digo, ¿por qué? Dice, porque para recuperarte tienes que dejar de perseguir mujeres en tratamiento, tienes que dejar de perseguir chicas. ¿Cómo perseguir chicas? ¿Qué hacías? Y yo estaba acostumbrado a perseguir chicas. Yo no podía estar sin tener una relación sentimental. Me metía en enredos emocionales. Y cuando ese terapeuta me lo dijo, pensé, a mí estas pautas no me gustan. A mí este tratamiento no me va. Claro, porque te iban a quitar lo que te gustaba. Claro. Claro. Y voy a dejarlo, el tratamiento lo dejo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en tratamiento y te metes en un enredo emocional, tú no estás preparado ni fuerte para salir airoso de esa situación si esa relación no va bien. Ya. Porque tú estás vulnerable, estás débil, la otra persona también. Entonces, yo quería dejar de consumir drogas, pero yo no quería dejar de ser la persona que estaba siendo. ¿Cuándo consumías? Cuando consumía y cuando no consumía. Yo quería dejar de consumir, pero yo quería mantener esa coraza que yo había construido para mostrarme como alguien exitoso, como alguien que le va bien la vida, alguien que no necesita nada de los demás, alguien que está bien. Entiendo. Yo era un empresario, ganaba dinero, yo tenía mi casa, la O sea, vida... tú eres un adicto operativo. Sí, aparentemente mi vida iba Absolutamente. bien. Yo no era alguien en situación de calle, no era alguien que tuviera que pedir, Ya. no era alguien que tuviera que robar. Tú tenías cómo hacerlo, tenías Claro. cómo pagar por ello. Finalmente me dio una sobredosis, porque no tenía un límite de consumo. Hay personas que sí, que llega un momento se les termina el dinero, tienen que robar, tienen que... Mucha gente cree que el adicto es aquel que está en situación de calle, aquel que está pinchándose heroína en un cajero. No, adicto es el que te firma la hipoteca, a veces el que conduce el autobús de tus hijos que les lleva a la escuela, a veces tu socio, a veces
Hay muchas personas, el que te vende el pan, el que te sirve el café. Whiplash Academy es la navaja suiza para emprendedores, para creativos, para freelancers y para equipos digitales. ¿Tú quieres vender más? ¿Tú quieres aprender a hablar a cámara? ¿Tú quieres optimizar tu e-commerce o escalar un servicio? Bueno, aquí vas a encontrar la respuesta práctica a cada desafío. ¿Qué herramientas necesitas usar? ¿Qué estrategias sí generan resultados? Y todo esto está basado en la experiencia de un equipo que lleva más de 10 años ayudando a marcas a crecer y no en teoría, no, todo en la práctica. Lo mejor de todo es que te enseñan a hacerlo con inteligencia artificial para que puedas hacer más en menos tiempo y con mejores resultados. Una sola suscripción, acceso a todo, nuevos lanzamientos cada mes y formación aplicada de verdad, verdad. Así que conviértete en el profesional que domina cada herramienta de su propio éxito en whiplash.com. Vamos atrás otra vez, un poquito más atrás, porque hay una delgada línea entre el bebedor. Primero preguntarte si el orden es alcohol-droga, porque en mi experiencia con gente que ha estado muy cerca, que ha consumido y que han sido adictos o que son adictos, ellos comentan que no hay manera de llegar a las drogas sin el alcohol, previo a. O sea, alguien difícilmente en su sano juicio va a ir a comprar una bolsa de cocaína. Si nunca ha consumido antes alcohol. ¿Cómo así? Sin consumir alcohol antes. Sin consumir alcohol antes, exacto. O sea, que difícilmente tú llegas, hola Luis, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. ¿Tú consumes cocaína? Sí, ok, vamos a comprar una bolsa de cocaína. No, hay como todo un preámbulo. Hay, vamos a tomarnos un trago, el trago me pone high. Entonces, oye, ¿qué tal? Sí, y tú y yo, y empieza todo a llevarte a ir al segundo paso, que es la droga. Para ti es así, es difícil que alguien sin haber bebido alcohol vaya a consumir alguna droga. Hay una frase que tiene algo de razón que dice drogadicto mal curado, alcohólico asegurado. Wow. Y esto se entrelaza y lo entendemos cuando colocamos el alcohol como una droga. Uh-huh. ¿Y para ti no lo es? Porque muchas veces esta pregunta viene dada porque hay gente que cree que el alcohol no es una droga o no lo ve como una droga. Y el alcohol es una droga. Bueno, es una droga permitida, es la única diferencia. No te Correcto. van a ver mal por tomarte una cañita, una cosa, pero es el primer paso. Correcto. Es una sustancia que altera el estado del ánimo, es una sustancia que es un ansiolítico, es una sustancia que si bebes más de lo que puedes tolerar se convierte en un sedante. Pierde Y luego el control. hay gente que bebe para morirse. Ya. Tenemos diferentes niveles de alcoholismo. Uh-huh. Y aquí hay otra pregunta importante y es, ¿cuándo hay más probabilidades de tener un accidente de tráfico? ¿Cuando uno ha tomado alcohol o cuando uno no ha tomado alcohol? Ya. Pues cuando uno está enganchado a la cocaína y consume alcohol, se desinhibe, le bajan las defensas y hay más probabilidades de que tenga una recaída. Pero sí que hay adictos que no consumen alcohol y consumen cocaína directamente. Sí hay. Hay gente que está enganchada. Lo que les pasa a esos es que cuando dejan de consumir cocaína, a muchos de ellos, si no se han rehabilitado bien, pasan a ser alcohólicos. Wow. Porque entonces, como no ven el alcohol como una droga, no lo ven como un problema, porque en teoría nunca ha sido su problema siempre había sido la cocaína, entonces se dan esa licencia de poder consumir alcohol. Claro, pero no es como el perro que se muerde la cola. Es decir, al final entonces dejaste la cocaína, vas al alcohol y el alcohol te pone en un estado que hace que vuelvas a consumir cocaína porque te sientes desinhibido. ¿No es un poco eso? Y luego terminas alcohólico y consumiendo cocaína. Wow, ya. Sí, por lo que Fumando, a veces con prostitución, ludopatía. Ya. Ahora entonces, volviendo un poquito atrás, esa delgada línea, ¿qué edad tenías tú cuando comenzó que comenzaste por el alcohol, entiendo, ¿no? Y luego pasaste a la droga. ¿Cuándo fue esa delgada línea que la pasaste? Que dejaste de, bueno, el chaval que se toma unos tragos con los amigos, que a lo mejor no tenía supervisión, no sé cómo comenzó todo, y que de ahí pasaste en un punto, ¡pum!, a las drogas. Pues influyeron varios factores. Por un lado, una predisposición genética a desarrollarla. Sin esa predisposición ya no hubiera llegado donde llegué. Ya. Tengo amigos que consumían más que yo, que toleraban más que yo, ellos decidieron dejarlo, yo decidí dejarlo, ellos pudieron y yo no. Esto empieza, en mi caso, con 14 años, fumándome un porrito y consumiendo una copita de alcohol. Ya. Y ahí hay diferentes contextos que favorecen el consumo. En primer lugar, la red de amigos que tengo. Tengo una red de amigos que también consumen, entonces la sustancia está a mano. En segundo lugar, soy una persona
al que económicamente le va bien la vida, tengo dinero para poder consumir. En tercer lugar, tengo una situación vital complicada. Tengo un padre que me abandonó cuando tenía 8 años. Mi hermana falleció cuando tenía 16. Nos quedamos mi madre y yo solos. No tenía límites en casa. Una situación complicada. Entonces tengo un dolor que justifica lo que consumo. Claro. Tengo el contexto Ideal. perfecto para que se desarrolle una enfermedad como es la adicción. Tengo una predisposición genética, tengo una economía que me lo permite, unos amigos consumidores y un dolor que justifica todo lo que voy a hacer. Lo que no me doy cuenta es que cuanto más consumo, más crece ese dolor. Ya. Finalmente termino ingresado en un hospital con una sobredosis. Me trago la lengua, una situación, una crisis muy jodida. Y cuando me despierto en el hospital, veo a mi familia, mi mamá, mi prima. Su cara era un poema. Me prometo a mí y a ellos que no voy a volver a tomar cocaína, que no voy a volver a consumir. Y a las 48 horas de estar allí, estaba agarrado a la taza de un váter, esnifando a rayas otra vez. Es decir, ni siquiera viendo y sintiendo, porque sentí que me moría, creía que no salía, tuve la capacidad de parar de consumir. Y ahí fue cuando decido ingresarme en un centro. ¿Ese primer centro fue de ayuda real? ¿Esa primera vez que ingresaste? Mira, de ayuda real fueron todos porque Todos lo intentaron. todos lo intentaron, todos intentaron ayudarme. Hubo sistemas en los que yo entendí mejor las cosas que con otros. Ya. Porque a mí me decían, en el alta terapéutica de la primera, no en el alta terapéutica, en el alta voluntaria, que yo salí voluntariamente sin haber terminado el tratamiento, en la primera clínica que estuve, en el informe, que además lo estuve leyendo el otro día porque revisaba fechas, y dice, en el momento de trabajar la historia de vida de Luis, esta es tan complicada que Luis no soporta el tratamiento y huye, porque duele más el hoyo emocional en el que está metido que las consecuencias del consumo. Entonces, yo me voy con la idea de allí de que yo tengo un problema con las drogas porque he sido abandonado, porque he sufrido el fallecimiento de mi hermana y que tengo unas causas para drogarme. Tienes derecho. ¿Tú sentías que Tengo tenías derecho y tengo un dolor. Tienes un dolor y lo Y apaciguas. además de verdad, es decir, yo estoy sufriendo, tengo un dolor. Ya. Y me voy a otro centro y me vuelve a pasar lo mismo. Me tiro un año ingresado intentando poner nombre a un dolor, reconciliándome con mi padre, reconciliándome con esa situación con mi hermana. Y ahí salgo y digo, yo no voy a recaer ya, yo me he curado. Y salgo y a la semana estoy consumiendo otra vez. Digo, pero aquí, ¿qué leches pasa? Si yo he perdonado a mi padre, si yo ya me siento un afortunado por haber convivido con mi hermana durante 13 años. He pasado de sentirme un desgraciado a sentirme un afortunado. ¿Por qué me sigo drogando? ¿Y por qué? ¿Qué te Y respondiste? luego pienso, ¿será que aquellos que me decían que no podía arrimarme a las chicas tenían razón? ¿Será que yo nací adicto? Aquellos traían un modelo de Estados Unidos que dice que la adicción no es la consecuencia de otra enfermedad, que la adicción es una enfermedad primaria. Digo, ¿tendrán razón aquellos? Entonces me pongo en tratamiento otra vez, empiezo a estudiar adicciones, empiezo a estudiar neurociencias, empiezo a estudiar cómo funciona el cerebro de un adicto y me doy cuenta de dos cosas. Me doy cuenta, en primer lugar, que nací adicto, que soy un adicto, nací con una predisposición genética a desarrollarla y, en segundo lugar, me doy cuenta que tengo un dolor, que soy un adicto con un dolor y que ese dolor justifica la enfermedad que tengo y que la adicción necesita ese dolor para ser justificada, porque si no Luis dirá, basta. Ya. Entonces veo que cuanto más consumo, más crece ese dolor.
Coño, pero las drogas no son un anestésico. ¿Por qué sigo sintiendo dolor? Si me sigo drogando, cada vez que alguien me pregunta por qué te drogas, ¿por qué salgo con la película de mi padre y de mi hermana? Sí, supuestamente ya está superado. ¿Por qué ¿no? sigo justificando? Bueno, tampoco hay que lanzarse unas vacaciones de un mes entero cuando no se pueda, pero una escapada a Milán, por ejemplo. 3 días y 2 noches no viene nada mal, sobre todo cuando te incluye el vuelo, el vuelo además saliendo en la mañana tempranito y regresando en la tarde. Llegas a un hotel 3 estrellas superior y el precio por persona en habitación doble es de apenas 249 euros. Puedes salir desde Madrid, desde Barcelona, desde Valencia o desde Alicante. Y además, si necesitas que te lo financien en The Travel Shop, te lo van a financiar. Así que échate esa escapada a Milán con The Travel Shop, tu tienda de viajes. Lo que para una persona adulta es injustificable, porque yo en terapia, cuando le pregunto a un señor de 40 años si cree que lo que hace es correcto, me dice que no. Me dice, Luis, es inmoral lo que hago. Desatiendo a mis hijos, desatiendo mi trabajo, me gasto el dinero en drogas. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque el adicto es alguien que es un 80% niño, un 20% adulto. Es alguien que ha crecido físicamente, pero no emocionalmente. Tú acabas de decir algo que era una de las cosas que quería preguntarte, porque hablas mucho de la predisposición genética y de gente que nace adicta. Y yo creo que eso está un poco desatendido, es decir, no se le presta tanta atención a esa posibilidad. No es que nazcas consumiendo No, con lo la entiendo, adicción. que tienes la predisposición genética. Es lo Correcto. que, exacto. Y entonces hay un tema químico también, ¿no? Hay gente que es... en estos días alguien me ponía un ejemplo muy claro. Si nosotros no supiéramos lo que es la diabetes, por ejemplo, y alguien se corta, y al cortarse no cicatriza bien, y tú no sabes por qué no cicatrizas bien, pero la cosa es que te cortas y no cicatrizas, y eres diabético, ¿sabes? Pero no lo sabes porque nadie te ha diagnosticado. Podríamos utilizar ese ejemplo con la adicción. Sí, claro. Si no lo sabes, ¿cómo enfrentas, sabes, tu propio malestar y tu propia adicción y tu propio dolor? Claro. Es que el problema de ese 20% que nacen con predisposición genética es que cuando van a empezar a consumir una copa, como un gran porcentaje de esta sociedad que en un momento dado va a salir de fiesta y se va a tomar una copa de vino, no saben que son un candidato a desarrollar adicción. No lo saben. Eso. Es decir, tú no sabes que vas a ser un adicto. Pero entonces se puede prevenir la adicción. Es muy complicado. Es muy complicado porque decirle a un adolescente de 16 años o de 18, oye, cuando salgas no tomes una copa porque creo que vas a desarrollar adicción, en primer lugar, es difícil identificar esos sí, comportamientos quién no, ¿no? para alguien que no es un especialista. Ya. En segundo lugar, todos creemos que esto a mí no me va a pasar, que esto le pasa al vecino. Porque cuando yo le pregunto a la madre de un adicto que viene a la clínica si hace 10 años, cuando su hijo empezaba a fumar porritos, pensaban que iban a estar en esta situación, lo que me dicen es, Luis, nunca hubiera imaginado que hoy estaríamos aquí. Ya. Siempre pensaba que esto le pasa a otro. Y en tercer lugar... se me ha ido. No pasa nada. tenía aquí, Bienvenido al se me ha ido. club. Bienvenido al club. Bueno, no, aprovecho de preguntarte otra cosa. Tú hablas en algunas de las entrevistas que estuve indagando sobre tu vida y sobre tu historia, que me parece además interesantísima, sobre la patología dual. ¿Sabes? De entender que hay una parte que es trastorno adictivo y otro que es el trastorno psiquiátrico y que cuando se mezclan, pues esto ahí es donde se pueden complicar las cosas. Es detectable, es decir, una vez que van al centro y conversan y entiendes de dónde puede venir la historia de ese paciente, tú puedes decir, no, aquí hay patología dual o aquí solamente hay un tema adictivo o solamente hay un tema psicológico. Pues esto tiene un camino a seguir. Porque, en primer lugar, el adicto, el que es adicto, el que es consumidor y no puede parar y además es adulto, prefiere tener depresión que adicción. Porque si tiene depresión puede seguir consumiendo. Ya. Si tiene adicción, se acabó el consumo. Ya. Ahora bien, cuando uno llega al centro, emocionalmente está desestabilizado. Vive en una montaña rusa, porque las sustancias son un alterador del estado del ánimo. Y muchas veces vienen con un diagnóstico de depresión,
de trastorno del ánimo, trastorno de ansiedad. Y muchas veces, cuando el adicto no está consumiendo y han pasado 6 meses, no queda nada de eso. Está estable, está tranquilo, no tiene ansiedad, está activo, tiene ganas de hacer deporte, ríe. Es decir, no hay síntomas de depresión, no hay síntomas de trastorno de ansiedad. Muchas veces, cuando han pasado 6 meses que se ha retirado la sustancia y los síntomas siguen estando, entonces es cuando se hace un diagnóstico. Pero hacer un diagnóstico cuando hay sustancias que alteran el estado del ánimo es erróneo. Y muchas veces vienen con un diagnóstico que no tienen. Y otras veces están consumiendo y cuando han dejado de consumir nos damos cuenta que es una persona con déficit de atención, con hiperactividad, y entonces nos damos cuenta de la función que hacía la droga en esa persona. Por ejemplo, alguien que tiene trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es alguien que no puede parar la cabeza, es alguien que siente un descontrol tremendo en su vida y cuando toma una raya de cocaína, por primera vez siente que tiene control, que se puede concentrar, siente seguridad en sí mismo, dice, hostia, esto a mí me va bien. Ya. Y se engancha. Entonces, lo que está haciendo el adicto con esa sustancia es automedicarse. O cuando alguien tiene un trastorno de ansiedad, consume alcohol y se calma. Claro. El alcohol es un ansiolítico, entonces esa persona se vuelve alcohólica, pero porque hay un trastorno de ansiedad. Entonces tenemos una persona con un trastorno de ansiedad y una persona con una predisposición genética a desarrollar adicción. Ya. Entonces ahí tiene que haber un equipo psiquiátrico, un equipo psicológico y un equipo de terapeutas que puedan también tratar la adicción. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre una clínica, entre un centro que desintoxica y uno que realmente transforma? Porque una cosa es quitarte la sustancia, lo acabas de decir, y otra cosa es, no, te voy a transformar. Porque tú me decías hace un rato algo que me parece interesantísimo, que la diferencia entre tú y uno de tus pacientes es simplemente una dosis. O sea, que consumas. Porque el adicto va a ser adicto siempre. Te hablaba de mi amigo que decía que era rehabilitado. A mí, lo comparto con ustedes también. Yo tenía un amigo que decía, él era adicto al sexo y él decía, a mí, después de hacer mucha terapia, a mí no me acerquen a ninguna mujer bonita porque acuérdense que soy un rehabilitado. Y bueno, es una adicción al final. Con las drogas ocurre lo mismo. Tienes que separarte de ellas por completo. Porque no es que, no, ahora yo solo consumo los sábados. Eso no puede existir porque vas a seguir siendo un adicto. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia entre tú y uno de tus pacientes? Pues mira, Ana, a mí fueron las drogas lo que me llevaron hasta una clínica de desintoxicación. Pero una vez dejé de consumir drogas y seguía sufriendo, me di cuenta que mi problema no eran las drogas, que mi problema era mi manera de ser. Ya. Porque yo no dejaba de consumir para sufrir. ¿No? No, porque para sufrir ya estaban las Oh, drogas. claro. Yo dejaba de consumir para aprender a vivir, para ser feliz. Y ahí me di cuenta que mi problema era mi compulsividad. Mi problema eran mis obsesiones. Mi problema era que siempre me comparaba con los demás. Mi problema era que siempre me sentía inferior. Mi problema era mis prisas, mi inmediatez, mi sensación de fracaso constante, mi sensación de no pertenencia. Una persona que se boicoteaba constantemente, una persona que creía que era algo menos que un bicho raro, alguien que no se sentía aceptado, alguien que no se sentía capaz. Te saboteabas, todo lo que hacías te saboteaba. Correcto. Entonces ahí entendí que mi problema, cojones, no eran las drogas. Porque yo, si tenía que dejar de consumir para sufrir más de lo que sufría cuando me drogaba, casi que prefería seguir drogándome. Claro. Yo lo que quería era no sufrir. El punto de inflexión fue la sobredosis. La sobredosis fue lo que me llevó hasta la puerta de la clínica. Seguir sufriendo después de dejar de consumir fue lo que me hizo darme cuenta que yo tenía que cambiar. Y ahí a la pregunta que me hacías entre desintoxicarse o transformarse como persona, está la diferencia de lo que nosotros llamamos una recuperación. Porque una cosa es desintoxicarse, es estar un mes en un centro, limpiar la sangre y volver a lo de siempre, y otra cosa es cambiar. ¿Y Eso sabes es qué de pasa, adentro. Ana María? Que a los adictos las drogas nunca van a dejar de gustarnos. Si yo tomo una raya de cocaína o mañana me tomo una cerveza, yo estoy seguro que a mí la droga me sigue gustando. Pero hoy no la necesito, no la quiero. Y esto ha sido porque he cambiado.
Si yo solo dejo de consumir y no cambio, muy probablemente cuando tenga ansiedad, cuando esté frustrado, cuando las cosas no salgan como yo quiero, cuando vaya a una discoteca y no me divierta, cuando vaya a una boda y no me divierta, cuando esté en un cumpleaños y no me divierta, no sepa divertirme sin drogas, seguramente necesitaré volver a consumir. Cuando no esté fuerte y esté preparado para que una chica me diga que no, cuando no esté fuerte para que un proyecto o una empresa se caiga, probablemente volveré a consumir. Entonces, todo ese proceso de conectar con el vacío que te llena la droga, que ese vacío viene dado por esa coraza que te decía antes, que uno construye de un tipo duro, de una persona a la que no le falta nada de nadie, que no necesita a nadie, una persona que lo tiene todo en su vida, que se cree superior a los demás, que no necesita cariño, que no necesita ser atendido. Y era alguien que aparentaba ser que no necesitaba nada de nadie y estaba pidiendo cariño a gritos. ¿Te has dado cuenta de cuántos productos te prometen revertir los signos del envejecimiento por fuera, pero los efectos son solamente una promesa? Es raro encontrar algo que funcione en lo más profundo, ofreciéndote un rejuvenecimiento duradero hasta con tus propias células. Los parches X39 de LifeWave son una revolución del bienestar. Imagínate reactivar las capacidades curativas de tu cuerpo como si volvieras a tener 20 años, por favor. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa sensación de energía ilimitada, de claridad mental y ese entusiasmo imparable por la vida? Bueno, esa es la experiencia LifeWave X39. Desde un aumento en los niveles de energía hasta un sueño más profundo y reparador, desde menos dolores hasta innumerables mejoras internas. Aquí es donde ocurre la verdadera transformación. Así que si quieres saber más, ve al enlace que te dejo aquí abajo, únete a mi comunidad y te cuento más detalles porque esto no es magia, es ciencia. Estaba drogándome hasta morirme para ver si alguien se daba cuenta que necesitaba un abrazo, que necesitaba tener a alguien a mi lado. Y entre esa coraza de lo que tú muestras a los demás y lo que tú realmente eres, hay un vacío que se rellena con droga, con alcohol, con mujeres o con hombres si las adictas son mujeres, con compras, con sexo, con juego, con pornografía. Cuando tú dejas de consumir una sustancia o una conducta, pero no atiendes ese vacío, no vas a lo que hay detrás de ese vacío, miedo, inseguridad, vulnerabilidad, baja autoestima, y no puedes identificarte como realmente lo que eres, ese vacío se acaba rellenando con otra sustancia. Y la persona recae. Por eso el trabajo duro no es la desintoxicación. El trabajo duro es La transformación. los meses después de la desintoxicación. Además, el que es adicto no es adicto porque sí. Eres adicto porque hay una predisposición genética. En los últimos estudios en neurociencias se han demostrado que los adictos tienen la carencia de un aminoácido en el cerebro que se llama ácido gamma aminobutírico, que es un aminoácido no proteico, que lo que hace es reabsorber la dopamina y que una persona se sienta saciada. Wow. De manera que uno que no es adicto, cuando se come un plato de comida, se come 2, se come 3, dice, no tengo más hambre, pero el que es adicto, el cerebro le sigue mandando una señal de que tiene hambre. Ahora, Y no es reversible. ya. Ahora, tú has hablado ahorita de varias adicciones, a la comida, a la pornografía, al sexo, a las drogas, etc. Alguien que sea adicto a la cocaína, cuando logra tener esa etapa de detox, de desintoxicación, más no trabaja lo que acabas de decir, todo lo que le pasa por dentro, va necesariamente a lo mejor a dejar la cocaína y caer en otra adicción, de la comida, por ejemplo, porque acabas de nombrar la comida como una de las adicciones. Garantizado. Garantizado, ya. Garantizado. Muchos adictos a veces dejan de consumir, pero se pegan a atracones. Ya, O empiezan dejan a de comer. consumir cuando tienen pareja. ¿Por qué? Porque cuando te enamoras, el cerebro produce dopamina, Ya. que son las mismas sustancias que una persona, que el cerebro produce cuando consumes drogas o consumes alcohol. Claro, pero acabas de decir algo, cuando te enamoras y el enamoramiento, las maripositas en el estómago duran un tiempo, no duran para siempre. Y cuando baja esa dopamina y esa alegría y ese éxtasis, entonces van a volver a buscar otra droga que ya no sea la dopamina. Claro. Qué fuerte el ser humano, ¿eh?
Por eso el adicto entra en un círculo autodestructivo. Además, no lo ve. Ya. Es la única enfermedad en la que el último en enterarse que está enfermo es el enfermo. Es muy complicado. Y es muy complicado para la familia. A eso iba, porque acabas de dar en el punto. El último que se entera es el adicto. ¿Qué le podemos decir a la familia? ¿Cómo acompañarlos? Esta es quizás la pregunta más interesante que he escuchado cada vez que tengo una entrevista, es cómo ayudamos a la familia, porque el adicto no sabe que tiene un problema, pero la familia, Sí que lo es sabe. tu hijo o es tu pareja, ves que cada vez consume más, que está echando su vida a perder. Escuchas que te promete una y otra vez que esto va a cambiar, que es la última vez, o que ha dejado de consumir, pero te das cuenta que sigue consumiendo. Y como madre, como familiar, te sientes impotente porque tú crees que deberías ayudarle. Y a veces te sientes culpable porque piensas, a ver si estoy haciendo algo mal en el intento de ayudarle y le quiero ayudar y no puedo. Y además, esto tiene un añadido. Y es que vas al médico y el médico te dice que el tratamiento tiene que ser voluntario. Tú vas al médico y le dices, oye, es que tengo un hijo que consume marihuana, que toma cocaína y está echando su vida a perder, ha dejado los estudios, le va mal con su pareja, se gasta todo el dinero, me roba. Y el médico te dice que no puede hacer nada porque el tratamiento tiene que ser voluntario. Y entonces, yo que soy adicto y que no sabía que tenía un problema, y aquí voy a la pregunta que me decías, ¿cuánto de importante es que un terapeuta sea adicto y conozca bien la enfermedad y haya pasado por esto? Me pregunto, ¿cómo va a pedir ayuda el adicto si la parte del cerebro que secuestra al adicto es esa que se encarga de razonar, de valorar lo que está bien, lo que está mal y de decidir? Además, desde esta parte del cerebro salen proyecciones hacia la amígdala, que es la encargada de gestionar las emociones. Entonces el adicto siempre va a recordar cuál es esa sustancia que me hace sentir bien, pero también cómo se ha conseguido esa sustancia. Entonces, ¿qué hacemos? Porque si el médico me dice que el tratamiento tiene que ser voluntario, pero mi hijo no va a pedir ayuda porque no lo que sabe. secuestra es la voluntad, ahí tenemos la herramienta que necesitan las familias para ayudar a su hijo, ¿Cuál es? que son las pautas que los terapeutas les vamos a dar, no para obligar a su hijo a ponerse en tratamiento, sino para que su hijo quiera. Y esto funciona muy bien. Cuando a nosotros nos llama una familia y nos dicen, esto es una fotografía, el 70% de las llamadas son, tengo un hijo que no se quiere poner en tratamiento. Ahí tenemos un equipo que se encarga de darle pautas que están estructuradamente preparadas de una manera muy estructurada y meticulosamente especial para esa familia en concreto, es decir, se hace un estudio de la familia, cada familia es un caso distinto. Es que eso es lo que te iba a decir. Hay una estructura, pero también hay un trato personalizado, porque cada adicto es un mundo diferente. Claro, las pautas que le sirven a esta familia no le sirven a aquella. eso voy, exacto. Entonces hacemos un estudio de esa familia y le vamos dando pautas. Y llega un momento que cuando ya vemos que el hijo está preparado, lo que hacemos es que uno de nuestros dispositivos, un equipo de profesionales, se desplaza a casa de la familia, se hace una reunión con el adicto y se le ayuda a que vea que tiene un problema y quiera tratamiento, sin obligarle. Y este es el camino que debe seguir una familia. Es decir, tengo un hijo que está echando su vida a perder, no sé cómo ayudarle, hay que llamar a una clínica especializada y ahí le vamos dando pautas hasta que el hijo acepta el tratamiento. Tengo demasiadas preguntas, Luis. Son muchas preguntas las que tengo. Ojalá tenga la coherencia para hacértelas todas. La memoria, más que la coherencia. A ver. El adicto difícilmente va a contactar a la clínica. Es la familia quien va a contactar a la clínica, según tu experiencia, ¿correcto? Tenemos dos llamadas. Tenemos la llamada de una familia que llama por su hijo y tenemos la llamada de un adulto que llama por él, que muchas veces viene porque no puede soportar la situación que tiene fuera. Ya. Por eso tenemos dos centros diferenciados. Tenemos un centro que está pensado para adolescentes y personas que conviven con la familia y que son mantenidas por la familia y que no tienen un proyecto de vida. Y tenemos una clínica que está enfocada a ejecutivos, empresarios, que son autónomos y que... Adultos ya.
son adultos y vienen por una llamada propia porque se dan cuenta que no pueden soportar la situación que tienen fuera. Entiendo, vale. Ahora, has hablado mucho del adicto, el hombre como adicto. ¿Hay una balanza que se inclina más hacia los hombres en las adicciones? Bueno, yo hablo como el hombre porque me sale No, claro, pero digo, Porque soy hombre. esto entonces es una pregunta que nada tiene que ver con lo que hemos muchísimas hablado. mujeres. Muchísimas también. Tenemos muchísimas mujeres en la clínica. Ya. Muchísimas. Vale. Sí. No hay una diferencia de... Hay un poquito más de hombres, pero en la mayoría de centros hay más hombres que mujeres. En nuestro centro, por lo que sea, vienen muchas mujeres. Ajá. Es algo que siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿cómo puede ser que en Zeus vengan tantas mujeres cuando yo estaba ingresado no habían tantas mujeres? Ya. Pues, por lo que sea, les gusta el centro y vienen muchas mujeres. ¿Te sientes un poquito perdido con tu propósito en la vida? ¿Mm? ¿O tienes a lo mejor problemas que van más allá con tu pareja o emigraste o a lo mejor estás pasando por un luto? Sé que a lo mejor una o alguna de estas cosas que te acabo de nombrar podrían tenerte en este momento en un lugar no tan bonito y ojo que yo no soy quien para garantizarte nada, pero si algo te puedo decir con absoluto conocimiento de causa es que si te bien acompañas mientras transitas eso que sea que te está pasando y esa buena compañía te ayuda a salir de ahí, no solo te vas a dar cuenta de que sí existe la luz al final del camino, sino que esa luz de la única persona que viene es de ti, te lo prometo. Si te bien acompañas, sales. Y en opción yo, ni el presupuesto ni el tiempo van a ser excusa porque todo te lo van a poner tan facilito para que no lo postergues y te pongas como prioridad que vas a poder hacer terapia. Déjate bien acompañar. Con opción yo, haz terapia. Es por tu bien. ¿Y cómo suele ser la rehabilitación en tu centro? Porque yo me imagino que tu centro de alguna manera, a ver, no replicó, pero a ti pasaste por varias clínicas y entiendo que la última donde estuviste fue donde terminaste de darte de alta, ¿no? O que te dieron de alta. ¿Qué aprendiste de allí que ahora eventualmente estás replicando en tus clínicas y que ha funcionado? Y que has, obviamente tú como terapeuta, aportado a toda esta historia, además como adicto también, para entender que hay una salida, porque eso quiero que lo toquemos también. Alguien que a lo mejor nos esté viendo y diga, no, pero es que ya yo no tengo solución. Hay mucha gente que Claro. lo puede decir, no, pero es que ya yo he tocado fondo tantas veces, he destruido tantas familias. ¿Quién sabe quién ha tenido más de una familia y va allí? Porque tú hablabas mucho de las madres. Sabes que las madres son, o los padres, los que llevan a los hijos, pero las parejas también deben tener mucho que ver en estas historias, pero a lo mejor sí es verdad que las parejas tiran la toalla antes que una madre. La madre difícilmente tira una toalla, ¿no? Tira la toalla. Pues Creo que te hice como 30 preguntas en una, disculpa, Sí, pero es que tengo pero muchas cosas en la cabeza. es curioso, y esto dirás, hostia, pero yo en la última clínica que estuve fue en la clínica donde he visto y hay más recaídas del mundo. Y Wow. dirás, hostia. ¿Por pero qué te funcionó a ti? Fue la última y ¿por qué te funciona a ti, no? Pues muy curioso. Y es que yo había pasado por tantos centros. Al principio yo culpaba a los centros. Pensaba que la culpa era de ellos. Digo, hostia, es que esto no funciona porque esta gente no sabe. Ya. Pero al final me di cuenta que el que se quiere recuperar se recupera donde sea y el que no quiere no se recupera en ningún sitio. Y cuando cogí la responsabilidad del tratamiento, estando cuidado en la clínica donde hay más recaídas, nunca había visto una clínica con tantas recaídas, yo hablé con mis terapeutas y les dije, mira, lo que aquí hacéis funciona, está muy bien, pero yo he aprendido mucho a lo largo de estos años. Y ¿Cuántos años, perdón, llevabas ya en Pues yo distintas clínicas? estuve, me pasé, desde que empecé hasta que terminé, empecé 4 años en tratamiento. Vale. Y les dije, mirad, lo que hacéis está muy bien, pero yo he aprendido mucho a lo largo de estos años, no de los aciertos, sino de los fracasos. De los errores. La he cagado tantas veces y además conocí un modelo de tratamiento que se aplicaba en Estados Unidos, que habían adictos rehabilitados y era la primera vez que yo conocía adictos rehabilitados de verdad. No adictos que dejan de consumir una sustancia y hoy consumen otra. Adictos que vivían sin consumir ninguna sustancia. Entonces, estando en aquella clínica, yo cogí lo bueno de aquella clínica, que tenía muchas cosas buenas que a mí me gustaron mucho, como era el yoga, como era la meditación, el poder escribir, cosas que a mí me ayudaban a conectar, pero cogí todo ese modelo de tratamiento que había aprendido donde había conocido adictos que no habían vuelto a recaer nunca más. Y aquello era muy importante porque a mí podías darme la lectura que quisiera, la escritura, el yoga que quisieras, pero si cuando salía seguía consumiendo, no servía de nada. De nada, claro. Porque lo único que podemos entender como cura
Si queremos entenderlo, que yo nunca lo he entendido así, pero hablamos con un público que no son expertos en adicciones, entonces si queremos hablar de curación, la única curación es aquella que el adicto alcanza a vivir sin utilizar ninguna sustancia, ningún alterador del estado del ánimo, ningún ansiolítico. Aquel que sabe que ha aprendido a regularse emocionalmente. Ese es el único tratamiento para mí posible en la que un adicto puede disfrutar de su familia, puede disfrutar de su trabajo, de vivir, puede tener buenos días y malos días, como todo el mundo. La diferencia es que los adictos, los malos días, si no los sabemos gestionar, nos vamos a consumir, y alguien que no es adicto y tiene un mal día, pues igual se come media tableta de chocolate, o igual está más irritable, pero no se destroza la vida por Sale ello, a correr a lo mejor. Entonces yo lo que hice en Zeus fue aunar estos discursos. Yo no he inventado nada. Yo lo que hice fue estudiar, quizás preocuparme por entender por qué el adicto, a pesar de las graves consecuencias, no puede pedir ayuda. Y esto nos llevó, aquí sí, a crear un sistema en la que conseguimos que el adicto pase de ser alguien que no se quiere tratar a alguien que se quiere tratar, y este puente es muy importante porque lo que conseguimos no es obligarle, sino que quiera, y esto es... ¿Y cómo lo logran? Y esto es a través de pautas. A través de pautas... ¿Y puedes compartir alguna de esas pautas? Pues mira, ¿sabes cuál fue la primera vez que yo pensé, ahora sí que me tengo que recuperar? No. Un día que yo estaba acostumbrado a que mi familia me llamara, a que siempre estuvieran detrás de mí, a que me persiguieran con el teléfono. Y me acuerdo un día que no me llamaron. Y pensé, hostia, ¿será que no me quieren? Ya no les importa. Entonces pensé, has tocado fondo. Y ahí se me movió algo dentro. ¿Y esa pauta había sido dada, se le habían dado a tu No. familia? No, No. lo hicieron espontáneamente. Estaban hartos. Wow. No, Ya podían, habían. no podían más. O sea, sí habían tirado la toalla. Dijeron, haz lo que puedas Sí. con lo que tienes. Y ese día me cogió una cosa en el estómago. Wow. Pensé, ¿será que mi mamá no me quiere? Porque el adicto parece que es alguien que no necesita a nadie, pero en realidad es muy dependiente. Necesita mucho a la familia. Entonces, el hecho de que yo viera que me tenía que enfrentar solo a la vida, y mira que yo era alguien a quien económicamente le iba bien la vida, ¿eh? Yo era alguien que podía pagarme una casa, que podía sobrevivir. Pero el adicto no es una mala persona. El adicto no es alguien que no tenga sentimientos, no es alguien que no quiera a su familia. Es alguien que no puede hacer otra cosa. No puede hacer nada más que lo que está haciendo. Porque su cerebro ha sido hackeado. Nuestro sistema de supervivencia está pensado para que no se extienda la humanidad, para que uno se alimente y siga procreando. Cuando tú tienes sexo, cuando comes, se enciende una especie de cartel luminoso que te dice, oye, comer es necesario para sobrevivir, ¿no? El problema es que cuando tú tomas una raya de cocaína, o cuando tú te fumas un porro, cuando consumes alcohol, y esta sustancia se encuentra con una predisposición genética, el cerebro te va a mandar una señal que te dice, oye, esta sustancia es la más importante de todas, porque la liberación de dopamina que produce es elevadísima en comparación a la del sexo o a la de la comida. Entonces, consumir drogas se va a convertir en lo más importante de todo. Va a pasar por encima de lo más sagrado. Por eso el adicto es alguien que desatiende a su familia. Es alguien que desatiende su trabajo, que desatiende su salud, que no va a las visitas médicas. Es alguien que roba. Si tú le preguntas a un adicto, oye, ¿robar está bien? Te dice que no. Que no, claro. Sabe que no está bien. Ya. Oye, ¿engañar a tu pareja está bien? No, sabe que no. Oye, ¿desatender a tus hijos, conducir, manejar el vehículo con tus hijos cuando vas colocado está bien? Y te dice que no. Entonces, ¿por qué lo haces? Hay un nivel de conciencia, claro. Porque el que se droga es el niño, Ya. ese que no ha crecido. ¿Cómo es un día en un centro de rehabilitación? ¿Qué hacen? Pues un día en un centro de rehabilitación es mejor que un día consumiendo. Y esto a mí me lo decían en tratamiento y no lo veía hasta que pasó el tiempo suficiente y esos receptores del cerebro empiezan a recuperarse y uno empieza a sentir satisfacción por las pequeñas cosas del día a día, ¿no? Pues, por ejemplo, despertarse por la mañana y ponerse a meditar o hacer yoga. Es algo que yo odiaba cuando estaba en tratamiento. Y hoy, el día que no medito por la mañana, me falta algo.
me siento nervioso. Te cuesta comenzar el día. Me cuesta empezar el día. Ya. Hacer deporte, que era algo que para mí... No estaba en tu yo no estaba agenda. acostumbrado a hacer deporte. Ya. Al principio me costaba. Y ahora, para mí, no salir en bici 3 días a la semana, hostia, Eso es lo que te es cuesta impensable. ahora, claro. Es impensable. Lo he cogido como un hábito. Ir a terapia, hacer terapia. Yo aprendí de un doctor que trabajaba con enfermos terminales que me explicó que todos ellos tenían algo en común y es que tenían algún dolor reprimido al que no habían podido ponerle palabras. Entonces, aprendí que la palabra adicción significa no hablar, no decir. Es una palabra que proviene del latín y traducida significa no hablar. A significa no en latín y dictar, hablar. Wow. No hablar, ¿no? Y ahí la importancia de la terapia. Claro. Y es que yo me encuentro bien cuando hablo. Yo necesito hablar. Necesito expresar Expresarte. cómo me siento. Necesito expresar lo que me pasa por la cabeza. Necesito compartir mis sentimientos. Si algo no me gusta, necesito decirlo. Si quiero algo, tengo que decirlo. Pero es que te das cuenta a veces cuando vas a terapia, tú estás con tu terapeuta conversando con él y el simple hecho de escucharte a ti mismo ya te alivia. Aunque el terapeuta en ese momento quizá no haya feedback porque te está escuchando, ya el hecho de hablar contigo mismo ya es un aliciente. Sí. Y a mí, ¿sabes qué me ha pasado muchas veces hablando en terapia? Que según iba diciendo algo, pensaba, seré tonto. Ya, al mismo tiempo que lo decía, lo veía, digo, tío, te estás metiendo en un lío. ¿Cómo hiciste esto? Te estás metiendo en un lío. Claro, claro, claro. Y la importancia de la terapia. Porque el adicto es alguien que no habla, que no comparte sus sentimientos, que no expresa cómo se siente. Cualquiera que nos esté viendo hoy y tenga un adicto en casa, sabe que el adicto es alguien que vive reprimido en sí mismo, que oculta sus sentimientos, que no comparte. Y ahí la importancia de la terapia, de que haya una buena terapia en un centro. Mira, acabas de hablar de adicciones y nos hemos concentrado en drogas, en alcohol, en pornografía, en ludopatía, etcétera. Pero no hemos tocado una adicción que es como la adicción del siglo XXI, que son las redes sociales y los móviles. O sea, últimamente o recientemente ha habido algún caso que se haya acercado de, mira, mi hijo no suelta el móvil y ya no es juego. O sea, ya parece una extensión de sus manos. ¿Ha pasado? Sí, recuerdo el caso de una chica que estuvo hace poco en la clínica, 22 años, guapísima, modelo, una chica que dice, hostia, esta chica lo tiene todo en su vida. Pues esta chica vivía agarrada al teléfono móvil, la madre nos llamó, estaba harta, no podía estar en una comida sin el teléfono móvil. Ya. Si se quedaba sin batería tenía que irse para casa porque no tenía teléfono móvil. Le daba como una baja. Cuando publicaba una fotografía, si no tenía el número de likes que ella esperaba o las expectativas que se había hecho, borraba la fotografía. Y la madre nos llamó. Costó muchísimo hacerle entender que tenía una adicción, pero se ha rehabilitado. Es uno de los casos que recordaré siempre, porque es una de esas chicas que llega a la clínica con tacones, toda bien vestida, de una familia pues de un nivel socioeconómico alto, ¿no? Y claro, ella se sienta allí y escucha que es una adicta. Y está al lado de un alcohólico, al lado de un drogadicto, al lado de alguien que tiene ludopatía, pero no se siente identificada con las sustancias, pero cuando sus compañeros empiezan a hablar de cómo se sienten, empiezan a hablar de cómo ha sido su infancia, empiezan a hablar de cómo son sus pensamientos, de sus expectativas, de lo que creen sobre sí mismos, dices que soy igual que ellos. Oye, pero yo me imagino que parte del camino para dejar una adicción que tenga que ver con drogas es contacto cero, obviamente, ¿no? O sea, si tú se te atraviesa una raya de cocaína, hombre, que se vaya lejos. No debe haber cercanía, entiendo que va por allí. Pero ¿cómo haces con ese tipo de adicción con un móvil, por ejemplo? Alguien que necesita el móvil para circular por allí, para llamar un Uber, para lo que sea. ¿Cómo haces el contacto cero cuando la adicción tiene que ver con la tecnología? Ahí la importancia de que el tratamiento no se centre en desintoxicarse o en dejar la sustancia de lado o en apartar la sustancia, sino en cambiar como persona. Ya. Ahí la importancia de transformarse, de identificar la compulsividad como una señal de alarma.
como un síntoma de la adicción. Identificar la impulsividad como un síntoma de la adicción. Identificar la baja tolerancia a la frustración como un síntoma de la adicción. A mí a veces la gente me pregunta, Luis, ¿sigues teniendo ganas de drogarte? ¿De consumir? Hombre, pues de plantarme en la puerta de un bar y decir no sé si entrar o no, eso no me pasa. Pero tengo estados emocionales que si no los identifico, me paro y le doy la lectura de que ese es el síntoma de la enfermedad que convive conmigo, seguramente termine otra vez apoyado en la barra de un bar. ¿Sí? Ya, ¿Me explico? totalmente. Entonces, reaprendes a utilizar el teléfono móvil, reaprendes a comer, pero sobre todo aprendes, y es más importante, a darle la lectura a las emociones que sientes. Me siento irritable, me siento ansioso, pero ¿por qué? ¿Qué me está queriendo decir esta emoción? Por ejemplo, Luis, ¿eres alcohólico? ¿Tú no vas a una boda? ¿O tú no entras en bares? ¿O no te sientas en una mesa donde hay alcohol? Pues depende del día. Depende de cómo me siento. ¿Hay días donde no lo haces? Hay días que pienso, no es el día. Ya. Yo he tenido bodas a las que he ido, porque he estado en un buen momento, y he tenido bodas en las que me ha cogido con un lío en el trabajo, me ha cogido con un tema familiar, me ha cogido con no sé qué, emocionalmente estoy un poquito más inestable y mira, pienso, ¿para qué? Igual no es el momento. Reaprendes Ya. a hacer las cosas. Ahora, ir a esos bares, ir a esas bodas, ir a esos encuentros, bueno, ir a España, ¿no? Porque estamos en el país Sí. donde, bueno, en general el mundo, pero digo, España es particularmente un chupito, una cañita, un tal, el vermut, o sea, siempre hay, todo trago tiene su horario, ¿no? Eh, el hecho bueno, de estar tan rodeado hace que lo evites al 100%, porque lo tienes allí. Cada uno va a encontrar su técnica en el tratamiento. Yo utilizo una que me va muy bien. Yo voy con un grupo de ciclistas. No con un grupo, voy con 4 o 5 grupos de ciclistas. Y siempre hay ciclistas nuevos. Y no saben que soy alcohólico. Y siempre me hacen la misma pregunta. Te pongo un chupito, ¿quieres vino? Me hacen así. Soy alcohólico. Lo Rápidamente, dices. tal cual. De una vez. Algunos se queda asombrado, pero es su problema, no es el mío. Y otros ya saben cómo soy. Y esto hace que esa persona ya no vuelve a ¿Y si lo decir, respetan? hombre, claro. Oh, no, porque hombre, claro que hay gente que dice, sí. pero uno, ¿sabes? Y ahí es No, donde tú porque dices, yo no le hago ni caso. No, Sí, claro, no, pues. no, la verdad, yo no me he encontrado. También te digo que voy con gente que es gente respetable, Con- que es gente con sentido común. con sentido común, Claro. deportistas, y difícilmente estoy en un entorno de fiesta descontrolado donde hay gente que va muy consumida. Claro, Normalmente no frecuento estos lugares, pero porque no me aportan nada. ya. El adicto tiene necesariamente que cambiar de círculo social. Pues sí, pero no porque el círculo social que él tiene sea malo, sino porque el círculo social en el que está un adicto cuando está en el momento alto de consumo no es su círculo social, es el círculo de consumo. Si esa persona deja de consumir, ¿qué le queda en común con personas que están consumidas casi 24 horas al día? Yo no tengo nada en común con las personas con las que yo me rodeaba antes. Y yo pensaba que eran mis amigos. Y ahora pienso, joder, pues si no tenemos nada en común. Ya. A mí me gustan las empresas, me gusta la bici, me gusta la montaña. Y a ellos ni les gusta la montaña, ni les gusta la bici, ni les gustan ¿Qué vamos a los retos compartir? empresariales. Hostia, no tenemos nada en común. Ahora, pero en su momento lo tenían. La droga. Claro, pero Pero ese nada era- más. Ya, ya. Nada más, ¿no? Entonces, muchas veces lo que te une a esas personas es el consumo y cuando quitas el consumo te das cuenta que no te une nada a ellos. Excepto la droga. Entonces ya no es, oye, voy a hacer un esfuerzo por cambiar de amigos. No, es que cuando tú cambies no vas a querer estar con esas personas porque no van a aportarte nada a tu vida. Mira, el día tiene 24 horas. Para mí, el día que puedo, duermo las 8 o las 9. Hay días que duermo menos porque me despierto. Pero intento que las horas que tenga el día, intento encaminarlas de manera que me vayan a llevar donde quiero estar, no donde no quiero estar, ¿no? Entonces pienso, hostia, tengo 12 horas buenas o 8 porque las otras son para descansar y dormir. Si yo me tiro una hora en un bar escuchando a alguien que va bebido dándome la chapa, ¿a mí qué me aporta esa persona? Claro. Pues si me tiro una hora leyéndome un libro de alguien que me gusta o que hace algo que a mí también me gustaría hacer, hostia, esto me enriquece, ¿no? Entonces,
claro, te das cuenta que hay que aprovechar un poco el tiempo para construir una vida, por lo menos, que puedas vivirla como te guste, ¿no? Hablando de tiempos, entendiendo que cada adicción y cada adicto tendrá sus tempos, más bien. ¿Cuál es el periodo promedio que alguien debe estar en rehabilitación para entender que puede tener un cambio? Porque tú estás hablando prácticamente de hábitos en muchos casos, ¿no? Estás hablando de levantarte, meditar, hacer yoga, tal, esa vida soñada, ¿no? Que uno sanamente quisiera tener, que a veces el día a día y el rush, la corredera no te lo permite. Pero, ¿cuánto es lo mínimo que tú consideras que alguien debe Claro, estar? una cosa es para alguien que es una vida soñada, que yo quiero ser zen. Mm, Y otra cosa es para alguien que eso es su medicación. mm, Es muy distinto, ¿no? ujú, Yo el programa no dejo nunca de trabajarlo. Y a veces me dicen, hostia, pero este programa es sencillo, claro. Es que las cosas complicadas no puedes aguantarlas mucho tiempo. claro. Tienes que hacerlo bien sencillo, ¿no? Por ejemplo, escribir un diario personal, hacer yoga o meditar, hacer deporte y asistir a terapia de grupo. Estos son 4 herramientas que para mí no hay que dejar de hacerlas nunca. Ahora hablamos de tiempo. Mira, en las fotos de neuroimagen que tenemos, en los estudios que se han hecho, se demuestra que a partir de los 2 años de tratamiento, el adicto empieza a tener una cantidad de receptores dopaminérgicos parecidos a los de antes de empezar a consumir drogas. Y esto lo vemos cuando hemos hecho estudios con personas que llevaban un mes de abstinencia, tenían muy poquitos receptores dopaminérgicos, estaban en una fase de anhedonía, que es la incapacidad de experimentar placer. Le das lo que sea al adicto y no le gusta, no lo quiere. Se compra un coche nuevo, se sigue drogando. Encuentra el amor, a los 2 meses se sigue drogando. Se cambia de casa, se sigue drogando. Es decir, no hay razones suficientes para sentirse satisfecho. Poco a poco, cuando esos receptores se van recuperando, un día el adicto está leyendo un libro y dice, hostia, me siento feliz, me siento en paz. Tiene una llamada con su mujer y dice, me siento en paz. Va un día al trabajo y dice, hoy he disfrutado. Va a pasear por la playa y dice, he disfrutado de pequeñas cosas. Y eso es porque el cerebro ya empieza a tener esos momentos de placer que antes era incapaz de experimentar. Nunca va a experimentar el mismo placer que alguien que no es adicto, porque hay una predisposición genética. Y siempre va a ir apareciendo esos mensajes de no tengo suficiente, necesito más. Y hay que darle una lectura, que es muy clara. Tengo ganas de consumir. Yo cuando me vienen esos mensajes de insatisfacción, de quiero más, lo tengo muy claro. Luis, tienes ganas de consumir. Lleve 6, 7, 8 o 10 años en tratamiento. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque cuando yo me digo eso, yo sé que ya no voy a seguir alimentando la enfermedad. Yo vivo sin consumir y tengo la enfermedad de la adicción y va a convivir conmigo toda la vida, pero no voy a alimentarla y me voy a hablar muy claro, porque es la manera en la que no voy a volver ahí. Y dice, pero tú no tienes ganas de consumir, tú no estás en duda de si te vas a consumir o no. No, pero tengo estados emocionales y pensamientos que si los alimento me van a llevar a consumir. Entonces, el proceso, unos 2 años. No todo ingresado. Hay una fase de ingreso, de desintoxicación y de deshabituación. Hay una fase de habituación, hay una fase de recuperación, que el adicto ya está en su casa, trabaja, vive, empieza a disfrutar de la vida, y hay una fase de mantenimiento. La fase de mantenimiento yo diría que es para toda la vida, por lo menos yo así la vivo y así la sigo. La fase de desintoxicación, deshabituación, podemos hablar de entre 2 y 6 meses, dependiendo de cada caso. Y luego tenemos una fase intermedia, que es aproximadamente de 1 año, 1 año y medio, que es cuando el adicto, bueno, y hace la vida de manera autónoma, pero tiene que tener mucho cuidado. De todas estas fases, Luis, ¿cuál es la más dolorosa? Para la familia, la primera fase, porque están perdidos. Ven que el familiar cada vez consume más, que está echando su vida a perder, se sienten impotentes, se sienten perdidos, escuchan que va a dejar de consumir, pero sigue consumiendo. Para el adicto, más complicada la última, la de mantenimiento. Porque el adicto tiene tendencia a creer que ya está curado, tiene tendencia a olvidar aquel hoyo oscuro de donde viene.
Entonces ahí hay que hacer un trabajo de humildad, de entender que sigo siendo igual de adicto y sigo teniendo la misma enfermedad que el primer día que ingresé en una clínica de desintoxicación. Y que el autoengaño tengo que controlarlo. Tengo que controlar el ego. Porque puede ser que crea que en un momento dado ya puedo tomarme una copita. Ya. O que ya puedo fumarme un porrito. Entonces, yo siempre hago mucho hincapié en la última fase, en la del mantenimiento. Que el adicto no crea que porque lleva 10 años, 15 o 20 recuperado, sin consumir, puede volver a consumir o que está curado. Porque en la primera fase venimos de un dolor muy grande. Venimos de pasarlo muy mal y a cualquiera que le digas consumir de nuevo le parecerá un horror, le parecerá una locura, ¿no? Sobre todo del lugar donde venimos, de pasarlo tan mal, de mentiras, de manipulación, del dinero que nos hemos gastado en droga, en tratamiento, juicios, peleas, accidentes de tráfico. Pero cuando uno ya lleva 10 años limpio, se ha recuperado económicamente, se ha recuperado físicamente, ha recuperado a su familia y llega a una fiesta de cumpleaños y le ofrecen una cervecita sin alcohol, pues ahí cuesta más decir que no. ¿Y qué pasa con esa cervecita sin alcohol? ¿Qué opinas sobre todo esto sin alcohol? Pues que eso es un estímulo. Y el estímulo lo que va a hacer es activar de nuevo todo el circuito de la adicción y el adicto en poco tiempo va a estar consumiendo las mismas cantidades que cuando lo dejó y muy probablemente van a pasar dos cosas. La primera es que intente consumir todo lo que no ha consumido en los últimos años. Y la segunda, y esta es una putada, que es que como el cuerpo no está acostumbrado, tenga una sobredosis, como le pasó a mi compañero de tratamiento Ares, que murió al salir de la clínica. Los dos estábamos ingresados, los dos pasamos a la segunda fase, hubo un fin de semana en el que yo seguí las pautas, él no las siguió, él consumió, yo no, y el lunes el terapeuta se lo encontró muerto en su casa. No llegaba a la clínica, el terapeuta tenía llaves del piso donde él vivía y se lo encontró muerto de una sobredosis. ¿Qué le puedes decir a alguien que en este momento esté en esa tercera etapa, esté en esa fase de mantenimiento y esté tentado? Que escriba un diario personal, que se revise diariamente, que haga meditación, que intente identificar cuáles son esos comportamientos de esa antigua personalidad que siguen latiendo y que los identifique, los bloquee y los cambie por otros, que se cuide su salud física y emocional, que haga deporte y que siga asistiendo a reuniones de grupo, bien en calidad de necesitado o bien en calidad de alguien que pueda aportarle algo al que acaba de llegar, que siga vinculado. Pasa mucho esto en las reuniones grupales, ¿correcto? Que te ves, que haces Sí. espejo con muchos de los que están allí. Sí. Al final de eso va, ¿no? De que hagas espejo. Y no hay recuperación plena hasta que compartes lo que tú has vivido con otro y te das cuenta que una vela puede encender muchas velas, que puede ser alguien que despierte la conciencia en alguien que no sabe que tiene un problema y se quiere recuperar. Mi mayor valor como terapeuta no es lo que sé hacer con el paciente cuando le estoy tratando, sino que alguien que nos está viendo, que no sabe que tiene un problema, esté viendo esto y diga, coño, voy a pedir ayuda. Ya. Porque es lo más difícil, convencer a alguien de que quiera ponerse en El tratamiento. primer paso. ¿No? Sí. Cuando tú eres adicto y compartes la experiencia, no es lo que el otro escucha, sino lo que el otro siente, lo que hace que pida ayuda. Correcto. Porque la gente, cuando a nosotros nos llaman, me llaman por lo que sienten cuando escuchan la historia de Luis. Porque que Luis les diga deja de consumir no sirve para nada. Pero cuando ellos escuchan mi historia, se sienten identificados. Cuando ellos dicen, hostia, este tío está diciendo que cuando consumía necesitaba irse con mujeres. Hostia, es que esto a mí también me pasa. Y lo llevo en silencio, porque eso me avergüenza. Pero es que fíjate la cadena. Cuando tú estabas en terapia y viste a este médico perfecto, impecable, bien vestido, exitoso, diciéndote que él había sido, o sea, que él había pasado por todo lo que tú estabas pasando, generó en ti una reacción Yo positiva. si no conozco a aquel terapeuta, yo hoy no estoy dedicándome a esto. Ya, mira tú. Yo necesité conocer a alguien que se había rehabilitado, que ayudaba a otros adictos. Hombre, era sábado a mediodía, estaba dando una terapia de grupo y dice, y ahora empiezan mis vacaciones y me voy con mi familia a la playa. Wow. Y yo escuché familia y yo pensé, hostia, pero Luis, ¿tú cuántos años haces que no vas con tu familia a la playa? Ya, ya. ¿Cuánto tiempo hace que
no estás con tu familia y te vas con prisas por consumir. Yo no aguantaba en una comida familiar. Te ibas. Tenía que irme. Ya. Mira, hay algo que me llamó mucho la atención en la página de Zeus, de tu clínica, que los animales tienen mucho protagonismo. Vi caballos, vi que además le daban la bienvenida a los perros de compañía, a las mascotas de compañía. ¿Qué papel juegan los animales y las mascotas dentro de una rehabilitación? Buena pregunta. No juzgan. Ya. El adicto puede hacer una terapia con el psicólogo y el caballo, y la presencia del caballo hace que no se sienta juzgado y que pueda expresarse y mostrarse tal como es. Además de los ejercicios que tenemos un ejercicio que siempre lo comparto. Es que el adicto muchas veces es alguien nervioso, hiperactivo, compulsivo, que le cuesta encontrar la calma. Y nosotros hacemos un ejercicio que es que ponemos al paciente a escuchar el corazón del caballo. Wow. Y el corazón del caballo, como va más lento, lo que hace es que los latidos del corazón del paciente se ponen al ritmo de los latidos del corazón del caballo. Y ahí baja de intensidad, entra en una fase más meditativa y se puede llegar a una información y a un compartir que a veces el paciente hace mucho más profundo, más emocional. Ayuda mucho para recuperar, como no se sienten juzgados, para recuperar esos vínculos afectivos que a veces con las familias les cuesta más. El tema de los animales ayuda en este caso, ¿no? Y luego el hecho de que un adicto pueda venir a la clínica a tratarse, pueda traerse a su mascota y que tenga esa compañía con él durante el ingreso, Wow. pueda dormir con él en la habitación. Es un punto a favor que le acompaña, que le sirve de muleta, de apoyo. En esta época que estamos viviendo, donde yo no sé si tú lo percibes, yo percibo que el ser humano está cada día más pendiente de su bienestar. Creo que sí hay una ocupación, más que una preocupación, de estar cada vez mejor. Ahí yo le tiro un poquito de felicitación a las redes, ¿no? Yo creo que las redes han permitido visibilizar, por un lado, la estupidez humana, sí, pero por otro lado, este tipo de cosas que son positivas para el ser humano también, ¿no? Tú decides qué coges, ¿no? De que tú te vas con la estupidez humana o tú te vas por tu bienestar. ¿Crees que el entender todo lo que ocurre con todas estas sustancias, empezando por el alcohol, que no se tilda de droga y lo es, nos va a llevar a ser una sociedad cada vez más sana y que en algún momento pudiera haber una generación que no consuma ningún tipo de sustancia? Tanto como para llegar a que nadie consuma ningún tipo de sustancia, lo veo complicado porque muchas de esas sustancias salen recetadas de los dispensarios médicos, Ya, como son las benzodiazepinas. ya. Es complicado. Pero sí hay una tendencia, ¿no? A que hay nuevas generaciones que, por ejemplo, mi hija tiene 13 años Sí. y yo a los 13 años hablaba de alcohol y seguramente ya había probado una copa a los 13 años. Mi hija no está ni cerca. Está más desestigmatizado. Ya, Entonces esto hace que personajes públicos, adictos rehabilitados, profesionales, lo hablen abiertamente ya, y el que quiere escuchar, que escuche. correcto. Y ahí, esto es como ir al supermercado. Cojo esto y esto y esto y esto no lo cojo. Tú decides en qué pasillo te metes, ¿no? Hay muchos adolescentes que no sabían que pueden desarrollar adicción, que probablemente digan, voy a tener cuidado. Porque Ya. escuché la historia de Luis, vi el podcast de Ana María y a partir de aquí yo voy a tener cuidado con esto porque igual sí que soy una persona de riesgo, porque veo que soy un poco obsesivo, veo que a veces tengo compulsión, que cuando me engancho a una pareja, cuando me engancho a una consola, a un videojuego, me cuesta parar. Seguramente habrá factores de riesgo que uno pueda prevenir. Claro. Pero habrá una parte de la sociedad que probablemente no den Oídos con estos sordos, canales claro. o crean que para ellos no son interesantes, que no tengan la suerte de escucharlos, por la razón que sea, y que se enganchen a las nuevas tecnologías, porque ahora todo el mundo sabe que la cocaína es mala, pero aún no saben que el alcohol es malo. Cada vez más. Pero ¿eh? nadie sabe que las redes sociales son malas. O que los dispositivos, bueno, no son malas, lo malo es como a veces se utilizan. Eso es lo que te decía hace un rato. ¿No? Claro,
¿Qué consumes dentro de esas redes? Porque también depende de ti. Fíjate, el No, tabaco, cuando empezó, fumar era de modernos, Era no fumar cool. estaba mal visto, el tabaco era algo bueno. Hoy, El médico fumaba en tu consulta. claro, hoy todo el mundo sabe que el tabaco mata. Claro, Pues claro. yo creo que va a pasar lo mismo con las redes sociales. Fíjate, ahora que todo el mundo sabe que el tabaco mata, está la moda del vapor. Claro. Ahora que todo el mundo ya sabe que la marihuana produce despersonalización, trastornos de la personalidad, trastornos mentales, ahora está el CBD. Yo creo que cada vez estas productoras de sustancias a las que es fácil engancharse encuentran nuevas maneras de Una introducir salida, las sí. sustancias. No estoy en contra de las sustancias, quiero decirlo, porque muchas veces se creen que soy un tío que va en contra de la marihuana, un tío que va en contra del alcohol. No. Yo lo que hago es ayudar al que con el alcohol o con la marihuana tiene un problema. Claro. Hay personas que beben y para ellos no es un problema, pero hay otros que para ellos sí lo es. Y como decíamos al principio de este canal, de esta entrevista, no saben que son un candidato a desarrollar adicción si no lo identifican. Entonces, el alcohol no lo van a prohibir, el tabaco no lo van a prohibir, por lo menos hoy. Ok, entonces voy con una pregunta ya para cerrar y muy concreta. ¿Cuándo tienes que atender un tema con el alcohol, comencemos por el alcohol o con las drogas, porque pasaste esa delgada línea que te lleva a ser un adicto? ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo preguntarse si hay que dejar de beber? En el momento en el que dices, hoy me he pasado, me siento avergonzado, me he cabreado con mi pareja, he tenido una situación que podría haber evitado, no voy a volver a beber, se ha acabado, y lo vuelves a hacer, cuando hay una incoherencia entre eso que decides y eso que haces, significa que necesitas ayuda. Gracias, Cuando Luis. decides una cosa y haces otra. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por llevar este mensaje de esperanza, porque tú eres una esperanza andante, lo sabes. Muchas ¿no? gracias. No, por favor. Gracias. Ahora, este programa, este podcast se llama Tenemos que hablar y tenemos que hablar de tantas cosas que no visibilizamos, que son, bueno, esto, ¿cuántos adictos no han sido invisibles durante tanto tiempo, no? ¿De qué tenemos que hablar que no se hable? Pues no tiene nada que ver con esto ni con la salud. Bueno, con la salud sí. Y es que tengo un amigo que se dedica al interiorismo, Ajá. pero trabaja de una manera que hace que tengas la mente más tranquila cuando estás en casa. Es decir, parece algo, una tontería, ¿no? Pero para mí, yo vivo en el campo y me doy cuenta que a veces hay cosas que dices, hostia, que entre más luz, esta planta, un color que dé más tranquilidad. Pues yo creo que poder relacionarlo y hablar de interiorismo relacionado con salud mental y con tranquilidad, calma, ese lugar en el que uno le nace la creatividad, sería un buen tema. Me encanta. Lo traeremos acá para que nos hable del set, a ver si está todo bien. Muchas gracias, Luis. Gracias. Un gustazo. Nos vemos por Tarragona en algún momento. Genial. Iré a visitaros. Y ustedes, muchas gracias. Nos vemos pronto porque tenemos que hablar. Cambio y fuera. Chao. Tenemos que hablar fue una presentación de Whiplash, servicios ilimitados de marketing, The Travel Shop, tu tienda de viajes, los parches X39 de Lightway, Opción Yo, Miravisión, YouBuild, Cocoon Beauty and Wellness. Las opiniones compartidas por nuestros invitados no representan necesariamente la postura de Tenemos que hablar. Cada punto de vista es responsabilidad de quien lo expresa.